Elena abrió la maleta de la niña que acababan de adoptar y se quedó paralizada. Dentro había una fotografía amarillenta del hijo que había perdido hacía 5 años. Tenía en brazos a un bebé, el mismo bebé que ahora dormía en la habitación de al lado. ¿Cómo podía esa niña huérfana, rechazada por tantas familias, humillada en el orfanato por ser demasiado triste, tener en sus manos la prueba de un milagro imposible? Le flaquearon las piernas, le temblaron las manos, y al darle la vuelta a la fotografía, vio escrito con la letra de su hijo: Isadora, mi mayor regalo. En ese momento, Elena comprendió que el destino le había preparado algo que ni el dolor más profundo podría destruir. Pero la verdad completa está por llegar. ¿Hay algo más doloroso que perder a un hijo? ¿Hay mayor dolor que enterrar a quien debería enterrarte? Elena y Roberto sabían la respuesta. Lo habían vivido a diario desde que Mateo se fue hacía 5 años, llevándose consigo toda la luz de aquella casa. Y durante 5 largos años, simplemente habían existido. Respiraban, caminaban, comían, pero no vivían. Hasta que una niña de ojos tristes entró en sus vidas y trajo consigo un secreto que lo cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarles cómo una niña huérfana completamente rechazada se convirtió en el milagro que esta familia rota necesitaba, necesito que entiendan la magnitud de la injusticia que sufrió esta niña. Isadora no era una más entre muchas en el orfanato. Era la niña que nadie quería. La niña que, a los 5 años, ya llevaba en los ojos un peso que ni siquiera los adultos deberían llevar. Las familias llegaban, la miraban y seguían adelante. Es demasiado callada, decían. Demasiado triste. Demasiado difícil. Como si el dolor de una niña fuera un defecto. Como si ser abandonada por la vida fuera motivo para ser abandonada de nuevo. Y mientras Isadora pasaba sus días sentada en un rincón del patio, abrazada a un viejo osito de peluche que era su única compañía, Elena y Roberto vivían en su propia prisión de recuerdos. La casa estaba llena de fotos de Mateo. Su habitación permanecía intacta. Su ropa seguía en el armario. Era como si, al conservar todo exactamente como lo dejó, pudieran de alguna manera mantenerlo con vida. Pero la verdad es que habían muerto junto con su hijo. Se habían convertido en fantasmas de sí mismos, vagando por una casa que parecía más un mausoleo que un hogar. Nadie sabe exactamente qué los llevó a ese orfanato ese día en particular. Elena insiste en que fue un sueño. Había soñado que Mateo le pedía que fuera allí. Roberto dice que fue solo casualidad, una extraña coincidencia. Pero creo, y quizás tú también, que fue algo más grande. Algo que llamamos destino, fe, un milagro inesperado. Porque no hay una explicación lógica para lo que sucedió cuando vieron a Isadora por primera vez. Los ojos eran los de Mateo, exactamente iguales. Su mirada, la tristeza mezclada con una esperanza obstinada que se negaba a morir. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Roberto se quedó sin palabras. E Isadora, esa chica humillada por tantos, simplemente los miró con una pureza desgarradora. Como si, de alguna manera, lo supiera. Como si los hubiera estado esperando todo este tiempo. 3 semanas después, cuando Isadora entró en esa casa por primera vez como parte de esa familia, algo cambió en el ambiente. Por primera vez en 5 años, hubo risas. Hubo vida. La niña que había sido tan callada en el orfanato comenzó a hablar, a sonreír, a llamar a Elena abuela con una dulzura que hacía llorar a la mujer cada vez. Roberto sintió que tenía un propósito de nuevo. E Isadora por fin tenía un lugar en el mundo. Pero ninguno de ellos, ni Elena, ni Roberto, ni siquiera la propia Isadora, imaginó la verdad que se escondía en el fondo de aquella pequeña y desgastada maleta que la niña trajo del orfanato. Una verdad que, al ser revelada, demostraría que el amor verdadero nunca muere, que trasciende la muerte, el tiempo y la distancia, y que, a veces, los mayores milagros llegan disfrazados de las mayores penas. Porque lo que Elena encontró ese día, 2 meses después de la adopción, no era solo una foto antigua.
Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que debía hacerse. Era una tarde de jueves cualquiera. Elena organizaba los cajones del dormitorio de Isadora, doblando la poca ropa que la niña había traído, cuando sintió algo duro en el fondo de la vieja maleta. Un sobre amarillento, manchado por el tiempo, oculto entre el forro roto. Le temblaban las manos incluso antes de abrirlo. Algo en su interior ya sabía que lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo. Dentro del sobre había una sola fotografía. Y cuando Elena la vio, el mundo se detuvo. Allí estaba Mateo, su hijo, su niño, sonriendo de esa manera que tan bien conocía, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa. Y al dorso, con su inconfundible caligrafía, estaba escrito: Isadora, mi mayor regalo. Papá te amará para siempre. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, deja un comentario abajo compartiendo lo que sientes ahora mismo. Y suscríbete al canal para más historias emotivas que nos hacen creer que los milagros existen. Las piernas de Elena cedieron. Se sentó en el suelo, aún con la fotografía en la mano, y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no podía identificar. ¿Alivio? ¿Gratitud? ¿Dolor y alegría mezclados de una forma que solo quienes han perdido a alguien pueden comprender? La niña huérfana que habían acogido no era una desconocida. Era de su propia sangre. Era la nieta que nunca supieron que tenían. Era la última pieza viva de Mateo. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue que Mateo tuvo una hija y nunca lo supieron? ¿Por qué nunca se lo contó? Y lo más importante, ¿cómo terminó esta niña completamente sola en el mundo, sin que nadie supiera quién era realmente? Elena necesitó días para armarse de valor y contarle a Roberto lo que había descubierto. Cada vez que intentaba hablar, las palabras se le ahogaban en la garganta. ¿Cómo le dices a alguien que la niña que duerme en la habitación de al lado es la nieta que nunca conociste? ¿Cómo le explicas que el hijo que enterraste hace 5 años dejó una parte viva en el mundo y que nunca supiste? Cuando por fin le mostró la fotografía a su esposo, Roberto guardó silencio tanto tiempo que Elena creyó que había dejado de respirar. Simplemente se quedó mirando la imagen, acariciando con los dedos el rostro de Mateo, el bebé que llevaba en brazos, como si de alguna manera pudiera tocar el pasado a través de esa fotografía desgastada por el tiempo. La verdad empezó a revelarse poco a poco, como una vieja herida que nunca había cicatrizado del todo. Mateo tenía 24 años cuando murió en aquel terrible accidente en una carretera lejana. Era un viernes lluvioso y regresaba de una ciudad a más de 400 kilómetros de distancia. Elena y Roberto nunca entendieron qué hacía su hijo tan lejos. Mateo siempre había sido reservado, pero en los últimos 6 meses de su vida se había vuelto aún más distante. Llamaba menos. Los visitaba rara vez. Siempre con prisa, siempre con excusas. Pensaban que era solo la fase de hacerse adulto, de construir su propia vida. Nunca imaginaron que estuviera formando una familia. Tras encontrar la foto, Elena empezó a investigar. Rebuscó entre las pertenencias de Mateo que aún estaban guardadas, en las cajas que nunca se atrevió a abrir del todo. Y fue allí, entre ropa vieja y cuadernos de la universidad, donde encontró cartas. Cartas de Adriana. Cartas llenas de amor, planes y sueños. Adriana escribió sobre el embarazo, sobre lo ansiosa que estaba de que Mateo se lo contara a sus padres, sobre lo segura que estaba de que amarían al bebé tanto como ellos. Pero Mateo tenía miedo. Miedo de decepcionar a sus padres. Miedo de que no aprobaran a Adriana, que venía de una familia humilde y no tuvo las mismas oportunidades que él. Miedo de que pensaran que era demasiado joven, demasiado inmaduro. Así que esperó. Esperó el momento oportuno, que nunca llegó. Y ese viernes lluvioso, regresaba de una cita médica con Adriana. Isadora solo tenía 3 meses. Mateo finalmente decidió que era hora de presentarles su hija a sus abuelos. Incluso le compró un regalo a la madre, un marco plateado con una foto de la bebé que se encontró entre los restos del auto. Nunca regresó a casa. El dolor de esta revelación fue tan profundo que Elena pensó que no podría soportarlo. Fue como perder a Mateo otra vez,
pero esta vez con el peso aplastante de saber que podrían haber conocido a Isadora desde que nació. Podrían haber ayudado. Podrían haber estado ahí. Pero el destino eligió otro camino, un camino marcado por la injusticia y la separación. Lo que Elena y Roberto no sabían era que la tragedia no había terminado con la muerte de Mateo. Adriana intentó seguir adelante sola. Era una joven de tan solo 22 años, con 2 trabajos para mantener a su hija. No tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido cuando era adolescente y creció en casas de parientes lejanos que nunca la recibieron de verdad. Mateo lo era todo para ella. Y cuando él se fue, se encontró completamente sola con un bebé en brazos y un futuro incierto por delante. Intentó encontrar a la familia de Mateo. Intentó averiguar dónde vivía, quiénes eran sus padres. Pero Mateo siempre había sido demasiado precavido, demasiado protector. Nunca había llevado a Adriana a conocerlos, nunca le había dado direcciones ni detalles completos, siempre prometiéndole que lo haría en el momento oportuno. Y ahora ese momento nunca llegaría. Adriana pasó meses buscando, pero sin un apellido completo, sin una dirección, sin nada concreto. Era como buscar una aguja en un pajar sin fondo. Así, 6 meses después de la muerte de Mateo, cuando Isadora tenía menos de 1 año, Adriana enfermó. Fue una neumonía repentina y grave. Una neumonía que progresó rápidamente debido al agotamiento, la desnutrición y el exceso de trabajo. La llevaron de urgencia al hospital. En cuestión de días, su estado empeoró. Antes de morir, solo logró pedirle a una vecina que cuidara de Isadora y encontrara un lugar seguro para la niña. Pero no tenía familiares. No había documentos que vincularan a la bebé con nadie. Solo un certificado de nacimiento con el nombre de Adriana como madre y el del padre en blanco, porque Mateo había fallecido antes de poder registrar a su hija. Isadora terminó en el sistema. Una bebé sin apellido, sin historia, sin nadie que la buscara. Creció en el orfanato, una niña huérfana más entre muchas, sin pasado conocido. Y a medida que crecía, algo en su interior parecía cargar con el peso de todo ese dolor no expresado. Era demasiado callada para ser una niña, demasiado seria. Sus ojos reflejaban una tristeza ancestral, como si supiera que la habían dejado atrás no por elección propia, sino por una crueldad del destino que, por su corta edad, no podía comprender. Las familias iban y venían. Miraban a Isadora y siempre elegían a otros niños. Los más sonrientes, los más habladores, los que parecían menos rotos. Y cada rechazo solo profundizaba esa marca invisible que llevaba. A los 5 años, cuando Elena y Roberto la encontraron, Isadora ya había aprendido a no esperar nada de nadie. Ya había aprendido que el mundo era un lugar al que no pertenecía. Pero el amor siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Y cuando Elena miró a los ojos de aquella niña aquel día en el orfanato, algo incomprensible la guió. Algo que solo comprendería plenamente meses después, cuando aquella fotografía se le cayera de las manos temblorosas. Si sientes algo mientras escuchas esta historia, escribe solo una palabra en los comentarios que describa lo que hay en tu corazón en este momento. El viaje a ese orfanato no fue planeado. De hecho, Elena y Roberto ni siquiera habían considerado la idea de la adopción. Para ellos, ningún niño podría llenar el vacío dejado por Mateo. Sería injusto para cualquier niño intentar ocupar el espacio de alguien irreemplazable. Pero esa mañana de septiembre, algo cambió. Elena despertó de un sueño tan vívido que aún podía sentir la presencia de Mateo en la habitación. En el sueño, él sonreía, joven como siempre lo sería en su memoria, y señalaba una dirección. No dijo nada, solo señaló. Y cuando despertó, tenía una dirección en la cabeza. Una dirección que nunca había visto, pero que estaba grabada en su mente con una claridad imposible. Roberto pensó que era solo el dolor manifestándose de maneras extrañas. Habían pasado 5 años, pero el dolor de perder a un hijo no sigue calendarios ni plazos para superarlo. Simplemente cambia de forma, se adapta, se vuelve parte de ti. Pero Elena insistió. Había algo en ese sueño que no podía ignorar. Así que,
Contra toda lógica, fueron. Escribieron la dirección en el GPS y la siguieron hasta llegar a un viejo edificio a las afueras de la ciudad, con paredes descoloridas y un pequeño jardín donde algunos niños jugaban al sol de la tarde. Era un orfanato. La directora los recibió con la cansada amabilidad de quien ha visto muchas historias tristes y pocas con finales felices. Les explicó el proceso de adopción, les mostró los documentos necesarios y les habló de los niños disponibles. Elena escuchó, pero su corazón latía con fuerza. No sabía qué hacía allí, no sabía qué buscaba, hasta que miró por la ventana que daba al patio trasero y vio a una niña sentada sola bajo un árbol, abrazando a un oso de peluche marrón tan desgastado que apenas se le veía su forma original. La niña no jugaba con los demás niños, no corría, no gritaba, simplemente se sentaba allí, observando el mundo con una seriedad inquietante para alguien tan pequeña. Elena sintió una opresión en el pecho. Pidió conocerla. El director dudó un momento antes de decir que se trataba de Isadora, una de las niñas más difíciles de encontrar en una familia porque era muy retraída, muy callada. Tenía 5 años y ya había sido rechazada en 4 intentos de adopción. La gente quería niños alegres y habladores que llenaran la casa de risas. Isadora era todo lo contrario. Era un recordatorio viviente de que algunos dolores son demasiado profundos para borrarse fácilmente. Cuando Elena y Roberto se acercaron a ella en el patio, la niña levantó lentamente la vista, como si esperara otra decepción. Y fue en ese momento que el impacto de la revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Los ojos. Esos ojos eran exactamente iguales a los de Mateo. El mismo tono marrón con pequeñas motas doradas cuando la luz los iluminaba de cierta manera. La misma forma ligeramente almendrada. La misma expresión de alguien con pensamientos demasiado profundos para su edad. Elena sintió que le flaqueaban las piernas y tuvo que agarrarse al brazo de Roberto para no caerse. Roberto también lo había visto. Palideció, con la respiración entrecortada. Susurró en voz baja, casi para sí mismo, que era imposible. Pero Elena simplemente negó con la cabeza y susurró que la niña se parecía a Mateo. No era su imaginación. No era el dolor el que les jugaba una mala pasada. Era real. Esa niña, sentada allí sola y abandonada por el mundo, tenía algo de su hijo en ella. Y aunque ninguno de los dos podía explicar cómo ni por qué, ambos sabían que no podían simplemente irse y fingir que ese encuentro nunca había sucedido. Isadora no habló mucho durante ese primer encuentro. Respondía a las preguntas con monosílabos y abrazaba con más fuerza al osito de peluche cuando Elena intentaba acercarse. Pero cuando Roberto se arrodilló a su altura y le preguntó el nombre del osito, algo cambió en el rostro de la niña. Lo miró con una intensidad casi adulta y dijo que se llamaba Esperanza. Porque incluso cuando todo parecía perdido, aún tenía la esperanza de que alguien vendría a rescatarla algún día. Estas palabras le rompieron el corazón a Elena. Una niña de 5 años no debería aferrarse a la esperanza como quien se aferra a un bote salvavidas en alta mar. Una niña debería ser simplemente una niña. Pero la vida había sido cruel con Isadora de maneras que ni siquiera ella podía comprender del todo. Y allí, en ese momento, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Adoptaría a esa niña, no para reemplazar a Mateo, no para llenar un vacío, sino porque algo más grande estaba obrando allí, algo que trascendía la comprensión humana. El proceso duró 3 semanas. 3 semanas de papeleo, entrevistas, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas. Isadora se mantuvo reservada, pero poco a poco empezó a relajarse en presencia de Elena y Roberto. Empezó a hacer preguntas. Sonreía tímidamente cuando Roberto contaba historias graciosas. Empezó a tomarle la mano a Elena mientras caminaban por el jardín. Y el día que por fin pudieron llevársela a casa, la pequeña abrazó a su osito de peluche, Esperanza, y le susurró tan suavemente que Elena casi no la oyó. Sabía que vendrías. La transformación en esa casa era algo que nadie que no la hubiera vivido podía comprender del todo. Durante 5 años, Elena y Roberto habían vivido en una especie de limbo emocional,
donde cada día era una dolorosa repetición del anterior. Pero con Isadora allí, algo cambió. No fue inmediato. No fue mágico. Fue gradual, como el amanecer que ilumina lentamente el cielo hasta que te das cuenta de que ya no estás en la oscuridad. La niña empezó a explorar la casa con tímida curiosidad. Empezó a hacer preguntas sobre las fotos de la pared. Empezó a pedirle a Elena que le contara historias antes de acostarse. Y entonces, una noche, 3 semanas después de la llegada de Isadora, se levantó de la cama, fue a la sala donde Elena y Roberto veían la televisión en silencio, y simplemente se arrojó al regazo de Elena. Abrazó a la mujer con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña y susurró: «¿Puedo llamarte abuela?». Elena no pudo responder. Simplemente le devolvió el abrazo y lloró. Roberto también tenía lágrimas en los ojos cuando se unió al abrazo. Por primera vez en 5 años, esa casa volvió a sentirse como un hogar. Isadora florecía poco a poco. La niña callada y triste del orfanato empezó a dar paso a una niña curiosa y cariñosa que disfrutaba ayudando a Roberto en el jardín y escuchando a Elena contar historias. Reía, jugaba, cantaba canciones que había aprendido en el orfanato. Pero de vez en cuando creía que nadie la veía, sus ojos volvían a esa vieja tristeza, como si cargara con recuerdos a los que no podía acceder del todo, pero que aún le pesaban en el alma. Elena y Roberto sabían que la niña tenía cicatrices invisibles. Sabían que había sufrido rechazos que marcarían a cualquiera, y más aún a una niña. Pero estaban dispuestos a darle todo el amor que habían guardado desde la pérdida de Mateo. Estaban dispuestos a ser la familia que ella nunca tuvo. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta elección no había sido casual, que este encuentro no había sido una coincidencia, que Isadora no era solo una niña necesitada de amor. Ella era la respuesta a una plegaria que ni siquiera sabían que habían rezado. Y la verdad completa sobre esta conexión imposible aún esperaba ser descubierta, escondida en lo profundo de una vieja maleta, dentro de un sobre amarillento que guardaba el mayor secreto de todos. Habían pasado 2 meses desde la llegada de Isadora. 2 meses de pequeños milagros cotidianos, de sonrisas tímidas que se hacían más frecuentes, de abrazos que se prolongaban cada vez más. Elena había empezado a organizar mejor las cosas de la niña, comprando ropa nueva, arreglando la habitación para que Isadora sintiera que ese espacio era realmente suyo. Pero allí estaba aquella vieja y desgastada maleta que la niña había traído del orfanato y que permanecía intacta en el fondo del armario. Isadora nunca pidió nada de su interior, nunca mencionó su contenido, como si esa maleta albergara una vida que prefería olvidar. Ese jueves por la tarde, mientras Isadora jugaba en el jardín con Roberto, Elena decidió que era hora de empacar la maleta. Quizás aún le quedaba ropa, quizás algún juguete que pudiera rescatar. Al abrirla, encontró muy poco. Ropa demasiado pequeña, ya desgastada por el tiempo y el uso. Un par de calcetines con agujeros. Una blusa desteñida. Era como si la vida entera de Isadora cupiera en ese diminuto espacio, una existencia reducida a lo más básico. Elena sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de lo poco que tenía esa niña antes de llegar a sus vidas. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo diferente en el forro interior del bolso. Había un desgarro en la base, casi imperceptible, y algo se escondía dentro. Elena lo sacó con cuidado y extrajo un sobre amarillento, manchado por el tiempo y la humedad. Sus manos empezaron a temblar incluso antes de abrirlo, como si supiera que lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo para siempre. Dentro había una sola fotografía, doblada y desgastada por los bordes, como si la hubieran sostenido muchas veces manos que ya no existían. Cuando Elena desdobló la foto y la miró, el mundo simplemente se detuvo. No había sonido, ningún movimiento, solo esa imagen imposible ante sus ojos. Mateo, su hijo, su niño, sonriendo de esa manera que conocía desde niño, esa sonrisa ligeramente torcida que iluminaba todo su rostro. Y en sus brazos, envuelto en una manta rosa claro, un bebé recién nacido. Los diminutos dedos del niño aferraban el de Mateo, y la forma en que lo miraba era puro amor,
una ternura tan profunda que atravesó la fotografía y llegó al corazón de Elena como una lanza. Con manos temblorosas, le dio la vuelta a la foto. Y allí, con una letra que reconocería en cualquier parte del mundo, estaba escrito: Isadora, mi mayor regalo. Papá te ama para siempre. 3 meses, mi pequeño milagro. La fecha escrita al lado era justo 2 meses antes del accidente que les arrebató a Mateo. Las piernas de Elena simplemente cedieron. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la habitación, sosteniendo aún esa fotografía como si fuera lo más preciado del universo. Y quizás lo era, porque esa imagen no era solo una foto. Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que debía hacerse. Era la explicación de esa inexplicable conexión que sintió al ver a Isadora por primera vez. Era la razón por la que los ojos de esa chica eran exactamente iguales a los de Mateo. Porque no solo se parecía a él. Era suya. Era parte de él. Era la parte de Mateo que seguía viva en el mundo. Elena lloró como no había llorado desde el día que enterró a su hijo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor, aunque el dolor estaba ahí, profundo y agudo como siempre. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan intensa que le dolía físicamente en el pecho. La niña que habían adoptado, la huérfana que había sido rechazada tantas veces, humillada por ser demasiado triste, demasiado callada, no era una extraña a la que intentaban amar. Era de su propia sangre. Era la nieta que nunca supieron que tenían. Era el último regalo que Mateo les había dejado antes de partir. No supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillada en el suelo, sosteniendo esa fotografía contra su pecho y sollozando. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido su significado. Solo existía esa revelación imposible y la magnitud de su impacto. Cuando finalmente logró ponerse de pie, con las piernas aún temblorosas y el rostro bañado en lágrimas, supo que necesitaba contárselo a Roberto. ¿Pero cómo? ¿Cómo encontrar palabras para explicar algo que desafía toda lógica y razón? ¿Cómo decir que el niño que adoptó por compasión es en realidad la continuación de un amor que creía haber perdido para siempre? Elena bajó las escaleras lentamente, todavía con la fotografía en la mano. A través de la ventana de la cocina, vio a Roberto e Isadora en el jardín. Él le estaba enseñando a la niña a plantar semillas de girasol, mostrándole cómo hacer el hoyo en la tierra, cómo colocar la semilla con cuidado y cómo volver a taparla. Isadora estaba concentrada, sacando la lengua como hacen los niños cuando se concentran en algo importante. Y de repente, se rió. Una risa fuerte y genuina, llena de pura alegría. Roberto también rió, alborotándole el pelo juguetonamente, e Isadora lo abrazó, dejando marcas de tierra en su abrazo. Y fue en ese momento que Elena comprendió plenamente la magnitud del milagro que estaba ocurriendo. No era solo que hubieran encontrado a Isadora, era que Isadora los había encontrado a ellos. A través de todo el dolor, toda la injusticia, toda la soledad que esa niña había enfrentado en los primeros 5 años de su vida, había sido guiada de vuelta a los brazos de la única familia que era verdaderamente suya. El destino, oh Dios, o Mateo al otro lado, o cualquier fuerza superior que gobierna este universo incomprensible, había conspirado para traer a esa niña de vuelta a casa. Elena abrió la puerta y salió al jardín. Roberto la vio y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. O quizás no, pero era diferente. Lloraba, pero también sonreía de una forma que no le había visto en años. Tenía algo en las manos, una fotografía, y cuando se acercó y Elena se la ofreció, Roberto se quedó paralizado. El silencio que siguió fue profundo, denso, cargado de emociones indescriptibles. Isadora, al darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo, permaneció en silencio, observando a los adultos con sus grandes ojos curiosos. Roberto miró la foto, luego a Isadora, y luego volvió a mirarla. Sus manos comenzaron a temblar. Dio la vuelta a la foto, leyó las palabras escritas por Mateo, y cuando volvió a mirar a la niña, las lágrimas le corrían por el rostro. Isadora se acercó lentamente,
con esa dulzura instintiva que poseen los niños sensibles. Puso su pequeña mano sobre el brazo de Roberto y le preguntó con dulzura si estaba bien, si había hecho algo mal. Y fue esta pregunta, formulada con tanta inocencia y genuina preocupación, la que derribó por completo las últimas barreras de Roberto. Se arrodilló, se puso a su altura y, por primera vez, miró a Isadora no solo con el amor de quien la había adoptado, sino con el amor de quien reconocía su propia sangre. No pudo hablar durante varios minutos. Simplemente sostuvo el pequeño rostro de Isadora entre sus manos y la miró de verdad, viendo ahora todas las similitudes que siempre habían estado ahí, pero que no había tenido el contexto para reconocer. La forma de su nariz, la curva de su sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. No eran solo sus ojos, era todo. Era Mateo en cada detalle. Escribe en los comentarios lo que sientes cuando te das cuenta que algunas cosas en la vida no son casualidad. Roberto no podía dejar de mirar a Isadora. Era como si la viera por primera vez, o quizás por fin viera lo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de imposibilidad y coincidencia. Aún sostenía la fotografía en una mano mientras la otra permanecía sobre el rostro de la niña, como si necesitara ese contacto físico para confirmar que todo era real. Isadora lo miraba con esa expresión seria que a veces se apoderaba de su rostro, esa extraña madurez para una niña de 5 años, pero también había confusión en sus ojos. No entendía por qué lloraban sus abuelos, porque esa vieja foto había causado tanto revuelo. Fue Elena quien finalmente encontró las palabras, aunque salieron entrecortadas, entre lágrimas que aún fluían libremente. Se arrodilló junto a Roberto, formando un pequeño círculo con Isadora en el centro, y comenzó a explicarle lentamente, con la delicadeza de quien maneja algo extremadamente frágil. Le habló de Mateo, de cómo era a la edad de Isadora, de cuánto le encantaban los girasoles y las estrellas, y de cómo tenía el corazón más generoso que jamás había conocido. Dijo que Mateo se había ido hacía mucho tiempo, incluso antes de que naciera Isadora, y que nunca supieron que tenía una hija. Nunca supieron que tenían una nieta. Isadora escuchaba en silencio, con sus grandes ojos moviéndose entre Elena y Roberto, procesando información que era incomprensible para ella, pero que, de alguna manera, tenía sentido a un nivel más profundo. Cuando Elena le mostró la fotografía, señalando al joven con un bebé en brazos, Isadora tocó la imagen con los dedos aún sucios de tierra de jardín. Contempló ese rostro un largo instante antes de susurrar algo que a Elena le rompió el corazón y le alivió al mismo tiempo. A veces sueño con él. Siempre está sonriendo. Roberto dejó escapar un sonido entre sollozo y risa incrédula. Atrajo a Isadora a sus brazos y la abrazó con una intensidad que aún desconocía. Lloró entre el cabello de la chica, con todo su cuerpo temblando por la fuerza de las emociones que lo recorrían. 5 años de dolor, de pérdida, de vacío existencial. Todo empezaba a tener sentido de una forma que jamás hubiera imaginado. Mateo no se había ido del todo. Había dejado atrás el mayor regalo posible. Había dejado la vida, la continuidad, el amor en la forma de un hijo que llevaba su sangre y su espíritu. Isadora permaneció quieta en los brazos de Roberto un momento antes de apartarse un poco para mirarlo. También había lágrimas en sus ojos, aunque no entendía del todo por qué lloraba. Con esa intuición que poseen algunos niños, puso sus manitas sobre el rostro húmedo de Roberto y dijo con voz suave pero firme: «No llores, abuelo. Ahora somos una familia de verdad». Y en esas sencillas palabras, pronunciadas con la absoluta convicción de una niña que por fin había encontrado su lugar en el mundo, se escondía una profunda verdad que trascendía todo el dolor y la injusticia que habían marcado el camino hasta ese momento. Tenía razón de una forma que trascendía la comprensión lógica. Aquella niña huérfana, tantas veces rechazada, considerada inadecuada, demasiado dañada, demasiado triste para ser amada, había sido guiada a través de toda esa oscuridad para llegar exactamente a donde siempre había pertenecido. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el destino obrando de maneras misteriosas y dolorosas, pero siempre hacia este momento de revelación y sanación.
Isadora había pasado 5 años creyendo que nadie la quería, pero mientras tanto se preparaba para encontrar a las únicas personas en el mundo que eran realmente su familia. En los días posteriores a ese descubrimiento, algo fundamental cambió en la dinámica de aquella casa. No era solo que ahora supieran la verdad sobre quién era Isadora. Era que la verdad misma había liberado algo en cada uno de ellos. Elena empezó a contarle a Isadora historias sobre Mateo todas las noches antes de dormir, ya no con el dolor paralizante de quien lo ha perdido todo, sino con la alegría melancólica de quien deja un legado. Hablaba de cuánto le encantaba dibujar a Mateo, de cómo le tenía miedo a los truenos pero nunca lo admitía, de cómo siempre decía que algún día quería tener muchos hijos porque la familia era lo más importante del mundo. Isadora absorbía cada palabra con una ansia casi palpable. Hacía preguntas, queriendo conocer cada detalle, cada historia, cada recuerdo. Y con cada conversación, Elena se daba cuenta de que no solo hablaba de Mateo. Descubría partes de él en Isadora. La forma en que la chica se mordía el labio inferior al concentrarse era exactamente como Mateo solía hacerlo. La forma en que tarareaba suavemente cuando creía que nadie la escuchaba. La inexplicable preferencia por dormir con la ventana abierta incluso en las noches frías. Eran ecos de él viviendo a través de ella, pequeños milagros genéticos y espirituales que demostraban que el amor realmente no muere, solo se transforma. Roberto empezó a llevar a Isadora a visitar la tumba de Mateo cada semana. Al principio, no estaba seguro de si era apropiado, de si una niña tan pequeña debía estar expuesta a esa tristeza. Pero Isadora insistió. Quería conocer el lugar donde descansaba su padre. Quería hablar con él, aunque él no pudiera responder. Y fue en esos momentos, viendo a su nieta colocar flores frescas en la lápida y contarle al padre que nunca supo de su vida, de la escuela que pronto comenzaría, de cómo finalmente había encontrado una familia, que Roberto comprendió el verdadero impacto de ese milagro. No era solo que habían ganado a Isadora, era que Isadora había ganado una historia. Ya no era solo una huérfana sin pasado. Tenía raíces. Tenía un padre que la amaba, incluso por tan poco tiempo. Tenía abuelos que ahora podían darle no solo amor, sino también identidad. Sabía de dónde venía. Sabía quién era. Y esta transformación fue como ver una flor marchita recibir agua después de una larga sequía. Isadora comenzó a abrirse de maneras que Elena y Roberto no habían imaginado posibles. Hablaba más. Reía más. Tenía pesadillas con menos frecuencia. La vieja tristeza que a veces ensombrecía sus ojos comenzó a aparecer cada vez menos. Elena comprendió algo profundo una tarde mientras veía a Isadora jugar en el jardín. La niña perseguía mariposas, riendo con esa libertad y desinhibición que solo los niños verdaderamente felices pueden tener. Y Elena comprendió que la fe que Isadora había mantenido durante esos difíciles años en el orfanato, esa terca creencia de que algún día alguien vendría a buscarla, no había sido en vano. Esa pureza de espíritu, esa negativa a perder la esperanza por completo incluso cuando todo a su alrededor decía que no la querían, había sido precisamente lo que las mantuvo unidas a través de lo imposible. Fue la fe de Isadora la que la impulsó a guardar esa fotografía en el lugar más seguro que conocía, escondida en el forro de una vieja maleta, protegiéndola como su tesoro más preciado. Fue su inquebrantable creencia en la familia, en la pertenencia, lo que, de alguna manera, creó un eco en el universo que llegó a Elena a través de un sueño. Fue su naturaleza amable y resiliente lo que hizo que Elena y Roberto la miraran en ese orfanato y sintieran una conexión que desafiaba toda explicación lógica. La niña no era solo pasiva en esta historia. Era, en cierto modo, la fuerza impulsora que los había unido a todos de nuevo. El amor tiene un poder sanador que el tiempo por sí solo jamás podría alcanzar. Habían pasado 5 años desde la muerte de Mateo, y Elena y Roberto seguían atrapados en ese terrible momento, incapaces de seguir adelante, incapaces de ver un futuro que mereciera la pena. Pero Isadora cambió eso. No porque reemplazara a Mateo, eso sería imposible e injusto, sino porque devolvió el propósito, devolvió la alegría, devolvió la vida a una casa que se había convertido en un mausoleo.
Y la propia Isadora también estaba sanando. Las heridas del rechazo, la soledad y la sensación de no pertenecer a ningún lugar comenzaban a sanar. Aún tenía momentos difíciles, aún se despertaba a veces en mitad de la noche buscando a Elena, aún necesitaba la constante seguridad de que no volvería a ser abandonada. Pero estos momentos eran cada vez menos frecuentes. La confianza crecía. El amor hacía su obra de reconstrucción, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, historia a historia. Han pasado 3 años desde aquella tarde transformadora en el jardín. Isadora tiene ahora 8 años, y la niña que antes apenas hablaba se ha convertido en una niña vibrante, llena de preguntas sobre el mundo y sobre sí misma. Va a la escuela, tiene amigos, le encanta leer cuentos antes de dormir y está aprendiendo a tocar la guitarra con Roberto. Pero hay un ritual que mantiene con absoluta devoción, algo que hace todas las noches sin excepción. Antes de apagar la luz de su habitación, Isadora toma la fotografía enmarcada que reposa en su mesita de noche, esa misma foto amarillenta que lo cambió todo, ahora protegida por un marco plateado que Elena le compró especialmente. Y, sosteniendo esa imagen contra su pecho, cierra los ojos y susurra las mismas palabras que se han convertido en su oración privada. Gracias, papá, por llevarme con ellos. Elena escucha estas palabras casi todas las noches, mientras va a la habitación de Isadora a darle un beso de buenas noches. Y cada vez, sin excepción, siente una opresión en el pecho que es a la vez dolor y gratitud. Dolor porque Mateo nunca conocerá la increíble niña en la que se ha convertido su hija. Gratitud porque, a pesar de toda la tragedia, a pesar de todos los errores de sincronización y las crueldades del destino, el amor encontró el camino de regreso. Mateo ya no está, pero su esencia sigue viva en cada sonrisa de Isadora, en cada gesto suyo que recuerda a él, en cada momento en que la niña demuestra la misma bondad y generosidad que siempre definieron a su padre. La historia de Isadora nos enseña algo que muchos olvidamos en medio de la prisa y el cinismo de la vida moderna: no existen las coincidencias. Hay conexiones invisibles que tejen la trama de nuestras vidas de maneras que solo podemos ver al mirar atrás. Elena y Roberto no llegaron a ese orfanato por casualidad. No sintieron esa conexión inexplicable con Isadora por pura suerte. Había algo más grande en juego allí, algo que la racionalidad no puede explicar por completo, pero que el corazón reconoce al instante. Llámelo destino, providencia divina, energía universal o simplemente amor trascendente, el nombre no importa tanto como reconocer su existencia. Lo que vivió esta familia demuestra que el amor no termina cuando el corazón deja de latir. Mateo amó a Isadora solo 3 meses antes de fallecer, pero ese amor fue lo suficientemente poderoso como para vencer la muerte, el tiempo y la distancia. Fue lo suficientemente fuerte como para guiar a una hija perdida de vuelta a los brazos de su verdadera familia. Fue lo suficientemente perdurable como para sanar heridas que parecían imposibles de sanar. Elena suele decir que Mateo sigue cuidándolos desde el más allá, que orquestó este reencuentro imposible. Roberto, más pragmático, prefiere creer que fue el amor que todos compartían lo que creó una especie de campo magnético que inevitablemente los uniría de nuevo. Pero al final, ambas explicaciones conducen a lo mismo: el amor no muere, solo cambia de forma. La trayectoria de Isadora también nos enseña sobre la resiliencia de una manera humilde y profunda. Esa niña pasó los primeros 5 años de su vida enfrentándose a rechazos constantes, cargando con un peso emocional que destrozaría a muchos adultos. Fue humillada por ser demasiado callada, demasiado diferente, demasiado triste. Fue abandonada repetidamente por personas que no veían más allá de la superficie, que no tuvieron la paciencia de comprender que su silencio no era un defecto, sino algo profundo. Pero a pesar de todo, Isadora mantuvo encendida una pequeña pero persistente llama de esperanza. Siguió creyendo que en algún lugar había una familia para ella. Siguió guardando esa fotografía como prueba de que había sido amada una vez y que podía ser amada de nuevo. Esta fe no era ingenuidad, era fortaleza. Fue una decisión consciente de no permitir que la injusticia del mundo extinguiera su capacidad de amar y confiar.
Y fue precisamente esta cualidad, esta pureza de espíritu que se negaba a ser corrompida por el dolor, lo que hizo que Elena y Roberto la miraran y sintieran algo diferente. Reconocieron en ella no a una niña rota, sino a un alma resiliente. Y esta constatación cambió el curso de sus vidas. Hoy, cuando Elena mira atrás y reflexiona sobre toda esta historia, comprende que Isadora no fue solo la niña que salvaron. Isadora fue el milagro que los salvó. Estaban tan atrapados en su propio dolor, tan perdidos en un dolor que parecía interminable, que habían olvidado cómo vivir. Se habían convertido en fantasmas que habitaban una casa llena de recuerdos, pero vacía de futuro. Y entonces esta niña, con ojos como los de Mateo y un corazón más valiente que el de cualquiera de ellos, entró en sus vidas y les dio una razón para despertar por la mañana. Les dio un propósito. Les devolvió la alegría. No reemplazó lo perdido, eso sería imposible, pero creó algo nuevo e igualmente valioso. Roberto comenzó a ver la vida de otra manera después de esa experiencia. Creía tener el control de su destino, que la planificación y el esfuerzo determinaban los resultados. Pero Isadora le enseñó que hay fuerzas mayores en juego, que a veces los momentos más importantes de nuestras vidas ocurren precisamente cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos dejamos guiar. Nunca habría elegido perder a Mateo. Nunca habría elegido esos 5 años de dolor insoportable. Pero no puede negar que todo ese sufrimiento lo condujo a Isadora, e Isadora lo devolvió a la vida de maneras que él desconocía. La transformación que ha ocurrido en esa casa es visible para cualquiera que la visite. Vuelven las risas. Hay música. Hay planes para el futuro. La habitación de Mateo ya no es un santuario intocable, sino un espacio que Isadora a veces usa para leer o dibujar, siempre con el cuidado respetuoso de alguien que comprende que está en un lugar especial. Las fotos de Mateo siguen por toda la casa, pero ahora también hay fotos de Isadora. Fotos de los tres juntos. Fotos de una familia que fue destruida y luego reconstruida de maneras inesperadas, pero igualmente hermosas. Esta historia nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos. Las mayores bendiciones suelen venir disfrazadas de dolor. Si Elena y Roberto no hubieran pasado por ese sufrimiento devastador, nunca habrían estado en ese orfanato. Ese día, si Isadora no hubiera enfrentado rechazos tan dolorosos, tal vez otra familia la habría adoptado y nunca habría descubierto sus verdaderas raíces. Si Mateo no hubiera guardado su secreto durante tanto tiempo, tal vez las circunstancias habrían sido completamente diferentes. Cada pequeño dolor, cada momento de injusticia, cada decisión que parecía equivocada en su momento, formaban parte de un camino tortuoso pero necesario que condujo a este final imposible y perfecto. No es que el sufrimiento sea inherentemente bueno. No es que debamos idealizar el dolor ni fingir que la pérdida no importa. El dolor de Elena y Roberto fue real y legítimo. El sufrimiento de Isadora fue injusto y cruel. Pero lo que esta historia nos muestra es que incluso en la oscuridad más profunda, existe la posibilidad de la luz. Existe la posibilidad de la redención, de la sanación, de la transformación. El amor tiene el poder de tomar los pedazos rotos de nuestras vidas y crear algo nuevo y hermoso a partir de ellos. Isadora crecerá sabiendo que fue profundamente amada por un padre al que nunca conoció. Crecerá con abuelos que la adoran no solo porque la adoptaron, sino porque es de su misma sangre. Crecerá entendiendo que su vida es la prueba viviente de que los milagros existen, no los que desafían las leyes de la física, sino los más importantes, los que transforman el dolor en amor, la pérdida en encuentro, la desesperación en esperanza. Deja un comentario con una palabra que describa cómo te sientes al darte cuenta de que tu historia también tiene un propósito, incluso en los momentos más difíciles. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió profundamente. Y quiero agradecerte por acompañarme hasta el final, por permitirte sentir cada emoción, cada giro de este viaje imposible que unió a Elena, Roberto e Isadora. Historias como esta nos recuerdan algo esencial, que incluso en los momentos más oscuros, cuando la vida parece haber perdido todo sentido, siempre existe la posibilidad de un milagro. No milagros de película,
sino milagros reales, aquellos que ocurren cuando el amor se niega a morir, cuando la fe de un niño mueve montañas invisibles, cuando el destino conspira para recuperar lo que parecía perdido para siempre. Si crees que historias como esta necesitan ser contadas, que el mundo necesita más esperanza y menos cinismo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más historias emotivas y auténticas, historias de personas reales que enfrentaron la injusticia, el dolor y la pérdida, pero que encontraron la luz al otro lado. Historias que nos hacen llorar, pero también nos hacen creer. Deja un comentario diciendo: llegué hasta el final y mi corazón está lleno. Esta simple frase me demuestra que realmente viviste esta historia conmigo, que comprendiste el poder de lo que acabamos de compartir. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí, dale a me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir que mensajes como este importan, que quieres ver más contenido que llegue al alma y no solo para pasar el rato. Y antes de que te vayas, ya te he preparado el siguiente video. Es otra historia real que te mostrará cómo el amor puede transformar incluso las situaciones más imposibles. Una historia de redención, de segundas oportunidades, de milagros que ocurren cuando menos los esperamos. Haz clic aquí y continúa este viaje conmigo. Porque al final, todos buscamos lo mismo, creer que nuestras historias también tienen un propósito. Que nuestro dolor no es en vano. Que en algún lugar, de alguna manera, todo tiene sentido. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por creer. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor siempre encuentra el camino de regreso.